Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Espero que estén teniendo un excelente día, que hayan tenido un excelente día en su trabajo y si todavía están ahí, bueno, no se distraigan mucho, hay que ser rectos, hay que ser rectos. Si estás en tu trabajo, lo ideal es que des este tiempo a tu trabajo, eso es lo correcto. Yo qué más quisiera que estés conectado y escuches lo que compartimos, pero es importante entender esto. Y no sé por qué salió, pero lo tengo que aclarar y lo tengo que decir. Si tú estás en tu trabajo, recuerda que lo que hagas en tu trabajo que no sea de tu trabajo no es recto, no es correcto, no es fiel, no es leal. Tiene muchos aspectos negativos. Es una deslealtad al trabajo que Dios te dio, es una deslealtad al patrón, al jefe, a quien está confiando en ti, te está pagando un dinero para que tú te rentes por ese tiempo determinado con todas tus capacidades, tus aptitudes, tu actitud también y estar al 100. Así es de que si estás en tu trabajo en este tiempo, ponle pausa y después lo escuchas. Ahí estaremos siempre. Esta es una de las bendiciones y de las ventajas que tenemos hoy con nuestra tecnología, que puedes escuchar la palabra de Dios a la hora que tú quieras. ¿De acuerdo? Y bueno, si tú ya estás en casa, descansando, relajado, pues qué mejor tiempo también para escuchar la palabra de Dios y meditar en ella, recrearse en ella, crecer en ella, madurar en ella y ser cada vez mejores hijos de Dios para llevar mucho fruto en toda buena obra, ¿verdad? Que todo lo que hagamos tenga fruto al 100 por 1. Y precisamente por eso es que hay que ser rectos siempre en todo. Recuerda que uno tiene que ser recto siempre porque siempre te está viendo Dios. No hay modo de esconderse de Dios y como Él es el que nos bendice porque de Él viene toda buena dádiva y todo don perfecto a nuestra vida del cielo, pues uno tiene que ser recto delante de Dios y automáticamente lo serás delante de los hombres. ¿De acuerdo? Bueno, pues estamos aprendiendo mucho acerca de cómo obedecer a Dios y por qué tenemos que obedecer a Dios. Esto es lo más importante. Debemos de entender que tenemos que obedecer a Dios no porque Dios sea un Dios como lo han pintado en muchas religiones que castiga al que no le obedece porque lo hace enojar, ¿verdad? No, no es por eso. No es por eso. Debemos obedecer a Dios porque obedecer a Dios nos pone en su reino y su justicia donde todo viene por añadidura. Es decir, obedecer a Dios nos da un estado de derecho que es un estar en derecho, tener derecho a tener todas las bendiciones que Dios ha puesto en esta tierra para todos nosotros. Dios puso en esta tierra por medio de Jesucristo la bendición de la prosperidad total, completa, que abarca espíritu, alma y cuerpo, para que estemos bien en espíritu, en alma y en cuerpo. Hay cosas de Dios que son espirituales y el reino espiritual rige los demás reinos, que es el alma, el reino almático, que son los pensamientos y emociones, y también rige el reino físico, el reino material. Entonces, tenemos que entender que estando bien en el reino espiritual, vamos a estar bien en todos los demás reinos. De hecho, en el reino almático, el alma nos compete completamente a nosotros porque es algo que Dios nos dio la libertad de nosotros gobernarla, tenerla, perfeccionarla. Y para eso escribió Dios su palabra. Dios escribió su palabra para que nosotros prosperemos nuestra alma. Así dice la Biblia. Que nosotros vamos a prosperar en todas las cosas y a tener salud, así como prospera nuestra alma. ¿Por qué?
Porque cuando nosotros prosperamos el alma a través del conocimiento de Dios, nosotros empezamos a hacer cambios en nosotros, empezamos a hacer cosas diferentes, ya no hacemos lo que no es correcto y empezamos a hacer cosas que es correcto. ¿Por qué esto nos beneficia o nos bendice? Porque todo lo que nosotros hacemos, todo lo que tú haces, impacta directamente en el reino espiritual. Impacta directamente al reino espiritual. Y lo que tienes que saber es que el reino espiritual impacta directamente a tu vida. Por eso Cristo dijo, por sus frutos los conoceréis, porque los frutos no es otra cosa más que el resultado de cómo el reino espiritual ha impactado tu vida. ¿Por qué? Por cómo has impactado tú el reino espiritual. Por eso es que es importante conocer la palabra de Dios, meditarla de día y de noche, ¿verdad? Eso es una figura ilustrativa de que todo el tiempo tenemos que estar meditando en la palabra de Dios para que todo lo que hagamos lo hagamos como Dios dice, ¿verdad? Como Dios nos recomienda, que Moisés fue el que le llamó mandamientos, ¿no? ¿Por qué? Porque era la cultura de Israel que había sido educada por cientos de años a través de golpe y castigo, a través de mandamientos cuando fue esclavo en Israel. Pero realmente los mandamientos de Dios, más que mandamientos, son recomendaciones. Son recomendaciones. Sí nos manda desde luego, y Cristo lo dijo, un nuevo mandamiento les doy. Pero es lo mismo que si dijera una nueva recomendación les doy. ¿Qué es lo que más nos conviene? Desde luego que sí, porque vamos a impactar bien. Pero realmente te voy a decir, Dios no quiere que lo ames porque te lo manda. Es como si tú fueras soltero o soltera, ¿no? Y vieras a alguien que te gusta y llegaras y le mandaras, ámame. No le puedes mandar a nadie que te ame. Entonces, sé que esto puede ser un poco, a lo mejor un poco confuso, ¿no? Pero es que Cristo dijo un nuevo mandamiento les doy. Sí, sí lo ilustró así, sí lo dijo así, porque así lo necesitaba oír la gente. Para que la gente dijera, es algo que no debo dejar de hacer. Pero lo cierto es que no puedes llegar y decirle a alguien, ámame, y te va a decir, ay, me has mandado. ¿Es un mandamiento? Sí, te estoy mandando que me ames. Ay, entonces sí te voy a amar con todo mi corazón. No, no, de hecho tú no puedes amar a Dios si no lo conoces. Y por eso es que el diablo ha metido muchas mentiras acerca de Dios en las mismas iglesias. Porque en las mismas iglesias es donde se dicen muchas mentiras de Dios. Muchas mentiras de Dios. Una, porque hay muchos ministros que no lo son, pero están al frente enseñando lo que mal han aprendido y no han profundizado y no se han metido a estudiar y no se han perfeccionado en la palabra de Dios. Por eso dice Dios que tenemos que estar enteramente preparados para toda buena obra, o sea, para servirle en todas las buenas obras que Él preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas, o sea, las lleváramos a cabo, enteramente preparados. Entonces, a eso le sumas los errores de traducción, que han causado confusión, y todo esto, o sea, los errores de traducción que han causado confusión, la falta de preparación de muchos, que resulta en una mala interpretación de la palabra de Dios. Todo esto lleva a confusiones y dudas. Y cuando alguien vive en confusiones y dudas, pues simple y sencillamente no puede creer. No puede creer, por mucho que quiera, no va a poder creer. Es como en un matrimonio, ¿no? Si uno de los cónyuges ha cometido adulterio, ha sido infiel, es muy difícil que se crea en él. O sea, el otro puede decir, sí, te perdono y olvido y ok, va de nuevo y vamos a echarle ganas. Pero en el fondo, muy en el fondo, es difícil creer en él.
se necesita un tiempo, ¿no? Se necesita una restauración, una redención, que es restauración, una redención, que es recuperar lo que se perdió. ¿Para qué? Para que vuelva a existir esa confianza al 100%. Ahora, si hay todavía señales o cosas que puede dar a entender que ese cónyuge sigue siendo infiel, pues por mucho que quieras, no puedes creer en él. Lo mismo sucede con Dios. Cuando te han hablado mal de Dios y te han hecho creer malas cosas de Dios, es difícil creer en Dios. Es difícil confiar en Dios. No puede uno confiar que Dios me quiere prosperar si uno cree que es voluntad de Dios que esté pobre. Entonces, pues yo no sé si estoy pobre porque es la voluntad de Dios y está tratando conmigo y por las maldiciones de mis ancestros, puras falsas doctrinas y puras mentiras para que tú no puedas creer y confiar en Dios y no puedas recibir. Porque sin fe es imposible recibir los galardones que tanto agrada a Dios darnos. Entonces, explico todo esto porque tengo que borrar de su corazón el hecho de ver a Dios como un ser impositivo. Por eso hay muchos ateos, ¿no? Porque no están de acuerdo. Y les doy la razón, pero están totalmente equivocados porque no creen en un Dios así, pero el problema es que Dios no es así. Entonces, en quien no creen, ni siquiera existe. Porque la persona que ellos han definido en su ateísmo, entre comillas, ¿no? La persona que han definido o el perfil de personalidad que han definido de Dios y que por eso no creen en él, ni siquiera es verdad de Dios. Entonces, ellos no creen, en quien no creen, déjame decirlo así, en quien no creen no es Dios, sino ellos no creen en el Dios falso que han creado todas las mentiras religiosas, de las religiones que hablan acerca de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque en esas religiones hay mucha mentira y por eso no pueden creer. Y está bien, por esa mala información acerca de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, sí quiero quitar eso de su mente porque no debe usted de pensar eso de su Padre Celestial, ¿no? No debe usted de pensar eso de su Padre Celestial. Él es un Padre espiritual bueno todo el tiempo. Y por eso Él dice, es que tú tienes que reprogramarte acerca de mí, tienes que transformar tu manera de pensar acerca de mí por medio de que entiendas bien la palabra de Dios para, o sea, mi palabra para que compruebes que de verdad yo quiero para ti todo lo que es bueno, todo lo que es agradable y todo lo que es perfecto para tu vida. Y en eso no caben cosas malas, en eso no caben cosas que nos lastimen, que nos hagan daño. No, de ninguna manera. Entonces, yo diría que más que mandamientos son recomendaciones, son peticiones, eh, invitaciones, exhortaciones. ¿Para qué? Con el único fin de que nos vaya bien. Y también con el único fin de relacionarse con nosotros. Si hay alguien que quiere relacionarse contigo es Dios. El punto está que tanto te quieres relacionar tú con Dios. Muchas veces la gente dice, es que Dios me ha abandonado. No, lo que te tienes que acordar es que tú lo abandonaste hace tiempo. Porque Dios es fiel. Y eso implica que cada vez que tú busques a Dios, Él va a estar. Porque si no, no fuera fiel. Si no, simple y sencillamente no fuera fiel. Tenemos que entender esto, miren, tenemos que entender realmente lo que es la fidelidad. La fidelidad de Dios es perfecta. Si tú le das 2, por su fidelidad Él te va a dar 2. Si tú le das 10, por su fidelidad te va a dar 10. Si tú le das 10, Él no te va a dar menos porque sería infiel. ¿Me explico? Entonces, por eso, por eso es que es importante obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque somos hijos.
Y es exactamente igual como la relación entre un padre y sus hijos. Sus hijos están pequeños, están creciendo. Tú sabes que no sabes todas las cosas que Dios sabe. Todos sabemos, ¿verdad? Que el que es omnisciente es Él, no nosotros. Y por esa razón nos conviene obedecerlo, porque Él siempre nos dice lo que nos conviene. Déjame decirlo así, obedecer a Dios es hacerle caso. Haz de cuenta que Cristo hubiera dicho que la nueva recomendación, la nueva edificación para nuestra vida es el que le hagamos caso a Dios. Y ahí es donde dice, si tú le haces caso, estás obedeciendo. ¿A qué estás obedeciendo? A lo que puede ser su mandamiento o su mandato, ¿no? Cuando un papá le dice al hijo, ¿no? No estés corriendo porque te puedes caer, y él obedece a lo que puede ser un mandato, lo puedes ver como recomendación o como un mandato. ¿Por qué? Porque yo soy el papá y yo sé más que el hijo y sé que le puede pasar el caerse. Entonces por eso se lo digo. Es ese sentido, ese es ese sentido. Que entendamos que todo lo que Dios nos dice no es en el contexto de te estoy dando una orden y me tienes que obedecer porque si no me vas a desagradar y te voy a mandar una maldición. No, porque ni siquiera es así. Ni si, nada que ver con el perfil verdadero de Dios. No. Dios dice, obedéceme porque yo sé y tú lo que tú no sabes. Y como yo sé lo que tú no sabes, ¿quién sabe lo que te conviene más? Pues yo, entonces hazme caso. En esto sea así, en esto sea así, en esto haz esto, en esto haz lo otro, en esto haz aquello, en esto no vayas a hacer aquello, no hagas esto, no hagas lo otro, etc. ¿Cuáles son sus mandamientos? Amarlo a Él y amar al prójimo como a nosotros mismos. O sea, todos sus mandamientos o toda su recomendación, todo está en función del amor y que gire a través del amor, porque el amor es su reino y el amor es su justicia y en el amor es donde viene todo por añadidura. Mira, cuando un esposo ama a la esposa y los dos viven en amor, se dan todo. Por ese amor, se dan todo. Por ese amor se cuidan el uno del otro, por ese amor se procuran el uno al otro, por ese amor se hacen feliz el uno al otro. Entonces Dios nos dice, haz esto porque haciendo esto vas a estar en mi reino, en ese camino angosto y difícil de llevar. ¿Por qué es difícil de llevar? Porque siempre va a haber provocaciones para sacarte del amor, del efluvio divino del amor, donde viene por añadidura toda bendición material. Recuerda eso, todo lo que tú piensas, sientes, dices y haces impacta directamente el reino espiritual que impacta tu vida, que va a impactar tu vida. Por eso Dios dice, cuida tu corazón porque de él mana tu vida. Amén. Entonces, algo que aprendimos la semana pasada y nos quedamos en Lucas 6:46 al 49. ¿Verdad? Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Y ya estudiamos y vimos lo demás, ¿no? El que edifica su casa sobre la roca, con buenos cimientos. Ahora, ¿cuáles son los cimientos? Los cimientos, ¿qué es? Los cimientos es la palabra de Dios. Los cimientos es el conocimiento con el que tú edificas tu vida. Tu vida es tu casa. Aquí, con esta parábola, lo que está diciendo Cristo es que la casa es tu vida. Los cimientos de esa casa que es tu vida es tu conocimiento. Y tú puedes establecer los cimientos de tu casa con el conocimiento del mundo o sin conocimiento, que viene siendo prácticamente lo mismo, o con el conocimiento de la palabra de Dios, el conocimiento que te deja la palabra de Dios.
La palabra de Dios siempre deja en nosotros sabiduría, siempre deja en nosotros conocimiento, en saber qué hacer y qué no hacer. Por eso es que la gente viene y nos pide consejo, porque ellos tienen en su corazón que nosotros hemos sido puestos por Dios para aconsejarlos, para servirles, para cuidarlos, apacentarlos. Eso es lo que estableció Dios. Por eso es que nos preparamos y por eso dice el obispo tiene que ser preparado, enteramente preparado. El obispo no puede ser neófito. El obispo neófito, los que creen que son obispos, pero no son obispos porque son neófitos, siempre manda a la gente a orar. Claro que yo también le digo a la gente, ponte a orar, pero no le doy el que se ponga a orar como la única solución, no. Preguntan y contestamos en base al conocimiento que nos ha dado la palabra de Dios. Entonces, nos vienen a consultar y piden consejería, no buscando nuestras recomendaciones y mucho menos basadas en nuestras experiencias personales, sino vienen buscando la sabiduría y el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso, para dar un consejo, uno tiene que tener temor y uno tiene que estar seguro de dar un consejo de parte de Dios, no de parte de uno. No es un tema nada que ver con el ego, porque además quien quiere dar consejo por ego va a decir todo menos palabra de Dios, porque la palabra de Dios no puede fluir por medio de alguien que tiene problemas de ego. Dar consejo a la gente es un tema que verdaderamente da miedo, da temor. No sé si me estoy explicando, por ilustrarlo de una manera, es algo muy serio. ¿Cuál es el miedo y el temor? De no decirle lo que le tengo que decir, de no decirle lo que dice la Biblia y lo que Dios dice. Que le vaya yo a decir algo que lo aprendí en una novela o en una película o conforme a mi experiencia, ¿no? En fin. Entonces, cuando alguien construye su vida fundamentado en la palabra de Dios, dice Cristo, si tú haces eso, porque verdaderamente me has hecho tu Señor y haces todo como yo digo, te aseguro que van a venir tormentas, ataques, problemas, circunstancias, amenazas, pandemias, crisis, van a venir un montón de cosas que pueden destruir tu vida, pero si tú estás fundamentado en la palabra de Dios, tu casa no caerá, o sea, tu vida no caerá. Por eso dice aquí que, mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Está diciendo, es grande la ruina de aquella vida. ¿Por qué? Porque no hace las cosas como Dios dijo. Y el problema no es la desobediencia, el problema es que no hizo las cosas con la sabiduría de Dios. Entonces no le va mal específicamente porque desobedeció, no, le va mal porque desobedeció, no sabe qué hacer. No sé si me estoy explicando cuál es lo importante. ¿A Dios le agrada que le obedezcas? Sí, pero no porque infle su ego, ay, mira, ¿no? Sí me está haciendo su Señor y Señor. No, Dios no necesita eso. La gloria que y la gracia que Él tiene no necesita eso. Lo que a Él le agrada por el amor que te tiene es que tú estés bien, porque haces lo que Él te ha enseñado. Por eso es que Él dice, a ver, o sea, van a la iglesia y me cantan y me alaban y me adoran y algunos hasta brincan y danzan y qué bueno, está bien emocionarnos y brincarle y danzarle y todo esto. Pero ¿de qué sirve todo eso si cuando viene una pandemia o una crisis económica te afecta? Porque no estás haciendo las cosas
como Dios manda. Y no porque sea un mandón, sino porque Él sabe lo que nos conviene para estar bien siempre. Entonces, por eso dice Cristo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Se está diciendo, no seas falso, no seas hipócrita. ¿Qué nos quiere enseñar Dios con todo esto? ¿Puede alguien llamar a Jesucristo Señor y no obedecer su palabra? Pues no, porque además el concepto de hacer Señor a alguien en tu vida es que vas a obedecer todo lo que Él te diga, aunque no te guste. Eso es hacer Señor. Por eso Adán le entrega el señorío a Satanás cuando lo obedece. Cuando Adán obedece a Satanás y come del fruto que Dios le había dicho, no vayas a comer de este fruto, porque el día que comas ciertamente morirás. ¿Por qué lo hace? Porque obedece a Satanás y ahí es donde Adán le entrega el señorío que él tenía, con el que él tomaba todos los días la decisión de no comer de ese árbol, finalmente cede. Y al comer del árbol hace señor de este mundo, señor de su vida a Satanás. Porque ya no obedeció a Dios ese día. Ese día decidió mal y obedeció a Satanás. ¿A través de qué? De la voz de su mujer. Por eso Dios le dice al hombre, por haber obedecido la voz de tu mujer. Por eso ahora la tierra será maldita. O sea, por eso ahora Satanás va a poder maldecir con toda su maldad toda la tierra y a toda la humanidad. Y por eso hay maldad en el mundo. Por eso hay catástrofes, incendios, asesinatos, robos, droga, terremotos, inundaciones, cambio climático. Todo lo que es malo es el resultado de que Satanás pudo maldecir la tierra porque Adán le quitó el señorío a Dios y se lo dio a Satanás. O le quitó el señorío a Dios cuando él se quitó a sí mismo el señorío que Dios le había dado. Porque realmente esa es la realidad. Dios le había dado el señorío a Adán. 2 veces le dijo, señorea, porque tú eres el Señor. Dios no te hubiera dicho a ti, señorea, si tú no fueras el Señor. Entonces, ¿a quién se le dice que señoree? Al que es Señor. Y entonces ahí viene el problema. Entonces, explico todo esto para que entendamos por qué es que lo que más nos conviene es obedecer a Dios. Porque de esa manera estamos en el estado de derecho de estar súper bien. Y eso es lo que cualquier padre quiere para cualquier hijo. Cualquier papá y cualquier mamá quiere lo mejor para sus hijos, ¿sí o no? Pues esas son una de las cosas que nos hacen a imagen y semejanza de Dios. Y por eso les decimos a nuestros hijos, haz esto, no hagas lo otro, estudia esto, estudia, no te metas con esa persona o con este, no te juntes, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Me estoy explicando? Sí. Eso espero. Entonces, ¿por qué lo hacen nuestros papás? Por amor. ¿Por qué lo hacemos como papás? Por amor. Porque todo lo que les decimos a nuestros hijos es para su bien. No para que nosotros nos sintamos así, grandes, ¿no? O muy poderosos. No, es para su bien. Es por su bien. Amén. Ok, ¿cuál es la única diferencia entre un hijo de Dios que mantiene una posición fuerte y vence las tormentas y el hijo de Dios que se desmorona en medio de las tormentas y termina siendo de su vida una ruina? ¿Cuál es la única diferencia? Que uno le hace caso a Dios y otro no. Que uno fundamenta su vida en el conocimiento de la palabra de Dios, o sea, de todo lo que Dios nos dice, y el otro no. El otro no.
Esa es la diferencia. O sea, si lo hemos de decir de una manera sencilla y simple, pues que uno obedece y el otro no obedece. Si nosotros lográramos entender esto que les estoy diciendo, que Dios nos mandó a amarlo y amar al prójimo como a nosotros mismos, porque de esa manera es como nosotros tenemos el derecho legal en todos los aspectos de estar bien y de que todo nos sea añadido en la vida, porque ese es su reino y su justicia, nuestra vida empieza a cambiar. Nuestra vida va a empezar a cambiar. ¿Por qué? Porque eso te va a mantener en un buen estado. Y el hecho de que tú estés en un buen estado, que es en el estado de amor constante a Dios, ¿cómo le demuestras tu amor a Dios? Obedeciendo toda su palabra. Eso te lleva a cuidarte a ti mismo, cuidar tu corazón, cuidar tu alma y amar a tu prójimo como a ti mismo. Sea quien sea tu prójimo, aún tus enemigos, por eso los enemigos están dentro de ese prójimo, por eso Cristo dijo, ama a tu enemigo, ora por él, bendícelo. De esa manera nosotros vamos a estar bien. No va a haber malestar en nuestra mente, no va a haber malestar, fíjate, malestar, o sea, mal estado en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro corazón. Entonces no vamos a estar impactando el reino espiritual estando mal nosotros y de esa manera el reino espiritual no va a impactar nuestra vida trayendo o dándonos más mal. ¿Me explico? Todo lo que pensamos, decimos, sentimos y hacemos siembra en el reino espiritual. Y todo lo que sembramos en el reino espiritual lo cosechamos en el reino material. ¿Por qué? Porque también somos material, también somos materia. Tenemos cuerpo, que es materia. Y, y para eso son todas las cosas materiales, para suplir las necesidades del cuerpo. Todas las cosas materiales son para suplir necesidades del cuerpo. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, queda claro todo esto que estamos entendiendo, ¿no? ¿Quién oyó la palabra? Pues el buen hijo, el hombre sabio, ¿no? ¿Quién no oyó la palabra, más bien oyó la palabra y no la hizo? El hombre necio, el hombre insensato. ¿Quién es el hombre necio o el hombre insensato? El que cree que piensa, ¿verdad? Ese es el hombre necio e insensato, el que cree que piensa. Porque el hombre que cree que piensa o la mujer que cree que piensa, se cree inteligente y se cree más inteligente que Dios. Entonces, por eso dice, no, no voy a hacer lo que Dios dice, voy a hacer lo que yo creo o lo que yo quiero. Y entonces cuando ese hombre que se cree muy inteligente o mujer que se cree muy inteligente y cree que piensan, ese es el riesgo, que cuando alguien cree que piensa, cree, ¿no? Incluso hasta dicen, pues Dios nos dio este cerebro para pensar, ¿no? Dios nos dio este cerebro para pensar en la palabra de día y de noche y hacer todo lo que hacemos en nuestra vida como está escrito. Para eso nos dio Dios el cerebro. Pero cuando somos necios, somos insensatos, como dice ahí, es cuando entonces viene la ruina. Es cuando tarde que temprano viene la ruina. Y ahí nos estamos quejando, ¿verdad? Y una característica de esta gente necia, insensata, pobre, miserable, simple y básica, es que culpan a todos, ¿verdad? Por su condición. Culpan a la pandemia, culpan a la crisis, culpan al gobierno, culpan al presidente del país, culpa a los presidentes de los otros países, culpa al clima, culpa al vecino, culpa a sus papás, culpa a sus hermanos mayores y menores, o sea, culpa a todo mundo.
porque Él piensa. Entonces, ¿quién vio el diluvio y la tormenta? Pues los dos. Los dos ven el diluvio y la tormenta, pero la casa que no cayó es la del que oyó, es la del que oyó e hizo la palabra de Dios. Ese es el que no cae su vida. Acuérdate, la casa representa la vida y es el que no cayó su vida. La casa de quien se derrumbó, del necio, del insensato. Entonces, el oidor obediente es el bendecido. El oidor desobediente no es bendecido. Y este es otro paréntesis también muy interesante, porque fíjate bien, los dos oyeron la palabra de Dios. Los dos oyen la palabra de Dios. ¿Cuánta gente conoces que va a la iglesia y oye la palabra y no la hace? Sale de la iglesia, o sea, o se desconecta ahora que tenemos ya muchos congregantes a través de que nos conectamos, qué bueno, gracias a Dios, y qué bueno que sea de bendición para su vida estos mensajes. Pero ¿cuántos crees que oyen y no hacen? Oyen y no hacen. Ese es el necio, ese es el insensato. Entonces, fíjate bien, ¿es tan malo oír y no hacer? Yo creo que es peor, pero vamos a dejarlo como igual que el que no oír, ¿no? ¿Cuántas veces vamos a la iglesia y oímos algo que no nos gusta, que nos incomoda? Desde luego porque tiene razón, Dios siempre tiene la razón, y lo que nos choca es porque nos checa. Por eso nos choca, porque nos checa. Y como ya dijeron algo que me chocó, obviamente me incomodó, me molestó porque hablaron de mí, me pusieron en evidencia conmigo mismo, ¿verdad? Pues dejamos de oír, dejamos de conectarnos, dejamos de ir a la iglesia. ¿Cómo queremos entonces, cómo queremos entonces que termine nuestra vida? Lo hemos visto siempre, gente que viene y se va otra vez. Viene la gente y va para arriba. Ya que empieza a ir mejorando y estando bien y todo, se alejan y otra vez vuelven a caer. Y entonces vuelven a caer y vuelven a regresar. Y así. Y eso a veces porque unos vuelven a caer y ya no regresan. Por pena, por vergüenza. O van a otra iglesia, ¿no? No es el chiste ni el plan de Dios para nosotros. No es el chiste ni el plan de Dios para nosotros. Amén. ¿Cuáles son las maneras prácticas de obedecer a Dios? Bueno, un aspecto que será de gran ayuda en el crecimiento espiritual del creyente es saber que hay varias áreas de obediencia a Dios. Debe tener presente que esa obediencia a Dios no pretende ligarnos al sistema de buenas obras o a las exigencias de la ley para obtener el favor de Dios, para obtener el favor de Dios. Dios nos ama a pesar de que muchas veces erramos y fallamos. Erramos al blanco, o sea, pecamos. La palabra pecar significa fallar y específicamente habla de que fallas al blanco, o sea, no diste en el blanco, no, lo que quiere decir, no hiciste lo correcto. Y si pegaste en otro lado, le diste a otra cosa, te saliste del blanco, que es fallar al blanco. Eso significa pecar, fallar al blanco, o sea, no hiciste lo correcto. No hiciste lo correcto. Entonces, eso es lo que Dios busca, que nosotros
a través de oír su palabra y hacer su palabra, siempre demos en el blanco. Tengamos el conocimiento que debemos de tener para dar siempre en el blanco. ¿Quiénes? Nosotros. Porque dando en el blanco, adquirimos derechos. Todo en esta vida se rige por efecto y causa, y eso es derechos. Estado de derechos, por efecto y causa. Todo tiene un porqué y un para qué. Efecto y causa. Razón de y razón para. Entonces, lo que Dios quiere es que el que nosotros oigamos su palabra y hagamos su palabra nos ayuda a pegar en el blanco, acertar al blanco, que significa hacer lo correcto. Y hacer lo correcto significa no fallar. Y eso es lo que hace que podamos ser bendecidos. Porque lo que provoca el que nosotros hagamos siempre lo correcto es el ser bendecidos. Es el ser bendecidos. Amén. Entonces, será de gran ayuda para nuestro crecimiento espiritual el obedecer la palabra de Dios. Porque además, Dios nos va dando revelación conforme vamos obedeciendo su palabra. Dios es como era antes la escuela, ¿no? Como debe de ser la escuela. Si no oíste bien la clase y no entendiste bien la clase y no hiciste bien la tarea, pues no pasas de año. No pasas al siguiente capítulo, no pasas al siguiente periodo, no pasas al siguiente ciclo. Dios es perfecto, como las ciencias son perfectas. Las ciencias las creó Dios. Todas las ciencias perfectas y exactas son creación de Dios. Y con las ciencias creó todas las cosas. Y tú no puedes aprender a multiplicar si primero no aprendes a sumar y a restar. Y no puedes aprender a restar si primero no aprendes a sumar. Y no puedes aprender a sumar si primero no aprendes el valor de los números que simbolizan cantidades. Los números simplemente son los símbolos que representan cantidades, que representan valores o volúmenes. Son símbolos. Y si tú primero no sabes que el 1 representa 1, te ponen una manzanita, ¿verdad? Y luego 2, te ponen 2 manzanitas. Luego el 3 tiene un valor que representa 3 manzanitas. ¿Se acuerdan? Entonces, hasta que sabes el valor de los números, que son símbolos, realmente es como aprendes a sumar y luego a restar y luego a multiplicar. Y no puedes aprender a dividir si primero no sabes multiplicar. Y luego no puedes aprender a hacer raíz cuadrada si primero no sabes dividir, multiplicar, restar y sumar y el valor de los números. Así es el crecimiento exacto y perfecto con Dios. Si tú no haces lo poco que has oído de la palabra de Dios, no vas a recibir más revelación. No la vas a recibir. Y Dios no tiene prisa, Él tiene todo el tiempo del mundo, ¿no? Es eterno. El problema es que tu tiempo corre. El de Dios no. El tuyo sí. Dios es omnipresente, está presente no solamente en todo lugar, sino también en todo tiempo. Y nosotros no. Entonces, Él no te da mayor revelación y entendimiento de los secretos del mundo espiritual para impactar positivamente en el reino, en tu reino material con bendiciones, si tú no haces lo que Él dice. Si tú no entiendes lo que Él enseña. Así como Él ve lo que haces con lo que has oído de la palabra de Dios, así es como Él te enseña. Por eso dice, amado, yo deseo que seas prosperado
en todas las cosas y que tengas salud, pero todo depende de cómo prosperas tu alma. Es decir, de cuánto haces de lo que oyes de mi palabra. Cuánto oyes mi palabra, cuánto haces de lo que oyes de mi palabra. ¿Sí? Entonces, entendamos eso. El obedecer a Dios siempre es únicamente para nuestro beneficio. ¿Dios le agrada? Sí, pero no porque le obedeciste, sino porque vas a estar bien. ¿Por qué le agrada a Dios que le obedezcas? No le da gloria tu obediencia, le da gloria que tu obediencia produce bienestar en tu vida, que tu obediencia te da el derecho de estar bien, que tu obediencia te da el derecho de que vengan pandemias, vengan crisis, ¿verdad? Los vientos, las tormentas, el agua pueda pegar con ímpetu y tu vida no cae. Tu vida sigue en pie y sigue creciendo y sigue mejorando y sigue estando bien. Ese es el punto, ese es el tema que tenemos que entender. El obedecer a Dios es en nuestro beneficio, no en el de Dios. ¿Crees que nosotros podemos hacer algo en beneficio de Dios? No, podemos hacer algo en beneficio de su reino, que es el amor, para que nosotros y otros estén mejor. Y finalmente los beneficiados somos nosotros y los otros. Nosotros y los otros. Al estar mejor porque estamos en su reino y beneficiamos el reino del amor, el reino de Dios. Pero no a Dios. Dios no puede estar mejor porque es Dios. Él ya está perfecto. Él está bien. Él es pleno y completo. No le falta nada. Cuando obedecemos la palabra de Dios, realmente estamos bajo bendición. Dios no está en el cielo moviendo su cabeza y diciendo, oh no, cuando actuamos desobedientemente. Por el contrario, se aflige porque Él conoce los problemas que tendremos si continuamos desobedeciendo la guía que nos ha dado en su palabra, la guía que nos da la Biblia y que tiene como propósito, el único fin es beneficiarnos. El único fin de la palabra de Dios es beneficiarnos. ¿Ok? La obediencia produce bienestar. La obediencia es primeramente para buscar a Dios. Para buscar a Dios. La obediencia tiene como propósito nuestro bienestar y es únicamente a través de buscar a Dios. Mateo 6:33. ¿Qué dice Mateo 6:33? Palabras textuales de Jesucristo. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Y se refiere a todas las cosas materiales. Si ustedes leen los versículos anteriores, está hablando de puras cosas materiales. Habla de que las aves del cielo no se preocupan por comer, por tener comida. Tener comida es algo material. La comida es material. Lo que le das de comer al cuerpo no es aire, es comida material. Dice que los lirios del campo no se preocupan por cómo se deben de vestir y vestirse bien, verse bien. Y todavía dicen, ni aun Salomón, que fue el hijo de David, que era un rey, hijo de un rey, con toda la riqueza que tuvo. Dice, ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como nos podemos vestir nosotros. Como Dios quiere que nos vistamos nosotros. Ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como Dios quiere vestirnos.
dice, pero más buscad, eso quiere decir que antes, antes de cualquier otra cosa, antes de buscar cualquier cosa, busca siempre primero el reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? El reino de Dios, ya lo he dicho, no es un lugar geográfico. El reino de Dios es obedecer a Dios, porque cuando uno obedece a Dios está bajo su reino, bajo su gobierno. La palabra reino aquí en Mateo 6:33 no significa un lugar geográfico como cuando decimos el Reino Unido. ¿Qué piensas cuando oyes Reino Unido? Lo primero que piensas es en una isla donde está Irlanda, Inglaterra y Gran Bretaña, ¿verdad? Y que todos esos tres países son el Reino Unido, en esa isla. No piensas en un lugar geográfico cuando dice la palabra de Dios, el reino de Dios no es un lugar geográfico. Cuando la palabra de Dios se refiere al lugar donde está Dios, o sea, al lugar geográfico donde está Dios, se refiere al tercer cielo, porque es ahí donde está Dios, donde vive Dios, donde nos ha preparado morada, donde las calles son de oro y las casas de piedra preciosa. A él le gusta la riqueza, como te puedes dar cuenta, y la ostenta ahí en el cielo. Entonces, cuando dice, más buscad primeramente el reino de Dios, está diciendo, busca primeramente obedecer a Dios, porque el reino de Dios en nuestra vida es la obediencia que le damos a su palabra. Él no puede reinar tu vida si tú no lo obedeces. Dios puede reinar tu vida porque tú lo obedeces. Cada vez que tú no obedeces a Dios, Él no reina tu vida. Cada vez que tú obedeces a Dios, Él está reinando tu vida. Y dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea, busca primeramente siempre ver qué es lo que Dios dice y hazlo. Eso es estar bajo el reino de Dios. Que todo lo que Él dice yo lo hago. Él dice que me conecte, que me congregue, me congrego. ¿Verdad? Porque Él dice, no tengas la mala costumbre de no congregarte. Si ahorita nos congregamos una vez al mes, pues una vez al mes está ahí. Si de todas las demás veces nos conectamos, pues congrégate conectándote. Eso es buscar primeramente el reino de Dios. ¿Qué otra cosa dice Dios? Diezma. Si tú diezmas, estás obedeciendo a Dios. Si no, no. Sirve, comparte. ¿Sabes? Te voy a decir algo. El único propósito y plan de Dios en nuestra vida es compartir. He encontrado ese secreto, ese know-how. La razón de ser y hacer es compartir. Todo, tú naciste para compartir. Todos nacimos para compartir. No hay otro propósito en la vida, no hay otro plan en nuestra vida, no hay otra razón de ser en nuestra vida. Amar es compartir lo que tú tienes por dentro, lo que sientes por dentro a otra persona. Amar es compartir porque vas y trabajas para compartir con esa persona. Tú a lo mejor no trabajas, pero trabajas en la casa, que es igual. Guisas y limpias y arreglas. ¿Para qué? Para la otra persona. Todo lo que hacemos y todo lo que Dios busca y la razón de toda creación, la razón de la creación humana es compartir. Ese es el por qué y el para qué. Todo es compartir. Todo es compartimiento. Y aquel que no comparte no es feliz ni lo será nunca. Por eso Dios dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Por eso nos dice, comparte la palabra de Dios, comparte el pan, comparte tu dinero con los pobres,
o tus cosas con los pobres, dale a los pobres. Comparte el amor de Dios a los demás. Esa es la razón de tu vida. Y ese es el reino de Dios. Ese es el reino de Dios, el gobierno de Dios. Entonces dice más, buscad primeramente, recuerda, ese más quiere decir antes que todo, no busques otras cosas más que estar bajo el reino de Dios. Porque mientras tú estás obedeciendo a Dios, ¿verdad? Congregándote, diezmando, sirviendo, compartiendo, en pocas palabras, tú estás bajo todos los derechos que te da el reino de Dios como ciudadano de ese reino. Y todos esos derechos producen que todas las cosas vengan a tu vida por añadidura. Ni siquiera tienes que orar por ellos. Mucha gente está orando por riqueza, prosperidad. No, lo que tienes que hacer no es pedir las cosas materiales de las que hablaba Cristo ahí, cuando dijo, ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como ustedes se pueden vestir, porque ustedes se pueden vestir mucho mejor que los lirios del campo y mucho mejor que Salomón. Se pueden comer mucho mejor que todas las aves del cielo. No hay problema, pero busquen primeramente el estar en el reino de Dios, donde tenemos los derechos como ciudadanos de Dios, como hijos de Dios, a que todas las cosas vengan a nuestra vida. Entonces es más efectivo, tú quieres que muchas cosas vengan a tu vida, es más efectivo obedecer a Dios que ponerte a orar. Así de fácil y de sencillo. En el reino de Dios no tienes que orar por nada material, todo viene por añadidura. Ahí lo dijo Cristo. Léelo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Cuál justicia? La que ya nos hizo en Cristo Jesús. No la que nos va a hacer, sino la que ya nos hizo. Lo que hizo Cristo Jesús ya lo hizo. Por eso dijo, consumado es. Ya lo hizo. Ya está. La justicia de Dios ya causó efecto, ya dictó sentencia. Ya salió el edicto, que es el Nuevo Testamento, y ya hubo sentencia y salió a nuestro favor. Y por eso es que por esa justicia que Cristo nos hizo, cuando se dejó azotar y cuando se dejó crucificar y cuando murió por todos nosotros, cuando murió por ti, nos dio derecho divino a todas las cosas materiales. Espero que puedas creerlo. Espero que seas de los que sí puede creer, porque Cristo dijo que al que cree, todo le es posible. Me dio mucho gusto, como siempre, compartir esta palabra de Dios con ustedes. Y no se olviden que obedecer a Dios es para nuestro propio beneficio. Los amamos mucho, Dios los bendice y nosotros también. Nos vemos la próxima.